bien, gracias a Dios que me permite compartir este tiempo con ustedes. La riqueza de la palabra de Dios es realmente abundante, nunca termina y es como el propio amor del Señor, ¿no? Que dice que nunca deja de ser o que es inagotable. Y la enseñanza de la palabra de Dios es realmente así. Fíjense lo que quiero compartir con ustedes, que está en Mateo 14 y que allí hay una de las enseñanzas, una de las comunicaciones de parte de Jesús hacia todos, que tiene que ver con la providencia, que tiene que ver con la multiplicación, que tiene que ver cómo el Señor se ocupa de cada una de nuestras necesidades. Y allí tiene que ver con la alimentación de los 5.000. Dice que llegado un momento todos lo seguían a Jesús, una multitud le seguía porque él estaba haciendo señales y milagros, de manera tal que en algún momento él se detiene a descansar, pero la gente le seguía. Ellos también decidieron descansar, pero no habían comido. Dice que después de 3 días de seguirlos, no habían comido. Entonces, acá viene algo que yo quiero que hoy podamos recibir de parte de Dios. Y dice allí en Mateo 14, versículo 18, que dice que ellos preguntaron cómo o quién les va a dar de comer, ¿sí? A tanta cantidad de gente y alejado de cualquier lugar donde podía comprarse. Entonces dice que el Señor le contestó en el versículo 16, no tienen que irse, le contestó Jesús, denle ustedes mismos de comer. Qué tremendo, ¿no? Qué encrucijada qué conflicto de fe habrán tenido los discípulos. Se habrán mirado como diciendo, ¿cómo hacemos para darle de comer a tanta cantidad? ¿Qué enseñanza, qué desafío tendrá Jesús para nosotros con esta pregunta o con este mandamiento que nos está dando ahora? Resulta que dice que uno de los discípulos dijo, no tenemos aún más que unos 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos acá, le dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes, los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo, y luego lo partió a los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. 2 cosas que hacen de introducción a lo que yo quiero compartir con ustedes. En principio, les dice a sus discípulos que hoy somos los cristianos, que hoy somos los que compartimos una actividad en la iglesia, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Denle de comer ustedes. ¿A quiénes? A los que no conocen todavía a Jesucristo. Y ya vamos a ver a lo largo de este tiempo que vamos a compartir, que no solamente se trata de alimentos. Yo creo que el alimento es la manera más sencilla de enseñar a la gente cómo se tiene que ayudar a las demás personas, bendecirla, suplir una necesidad a otra persona. Entonces Jesús le dice, denle de comer ustedes. Y luego, ante ese interrogante, ¿cómo vamos a hacer? Solamente tenemos unos peces y unos panes. El Señor le dice, tráigamelos a mí. Él ora, se multiplica por el poder de la oración y de la oración del Hijo al Padre, y luego se la da a los discípulos, para que los discípulos se lo den a la gente. Hoy, mis queridos, es igual. Hoy nosotros los cristianos recibimos de parte de Dios no para amarrocar nosotros, sino para extender el reino de Dios, para que otras personas puedan conocer a Jesucristo a través de la iglesia, que son todas las personas que participan de una congregación. Pero en este tiempo también leí allí en Ezequiel capítulo 3, cuando en la profecía de Ezequiel recibe de parte de Dios esta palabra. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito
y luego ve a hablar a los de los israelitas. Por eso yo les decía, mis queridos, no solamente se trata de alimento físico, pan, peces, como en este caso, sino aquí que nos está diciendo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que dar la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que vivifica, la palabra que lleva a la persona a tomar una decisión para que puedan ser salvos, como un día yo recibí la palabra de Dios. Jesús no quiere que la gente sea condenada. Dios quiere que la gente sea salva, sea libre de todo mal. Y nosotros, la iglesia, somos los encargados de transmitir la palabra de Dios. Dice que Ezequiel recibió esa enseñanza, el rollo que era la palabra de Dios, y dice que cómetela, y una vez que la comas, que dásela, pero esto fue literal, enseñada a Israel. Dice que yo abrí la boca, dice Ezequiel, y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. La palabra de Dios, el salmista dice que la palabra de Dios es dulce, tan dulce como la miel. Y aquí Ezequiel lo está diciendo. Y esa palabra, la palabra de Dios, debe ser algo dulce para nosotros, que transforma nuestra vida, que nos trae aliento, que nos la ayuda, el socorro, el auxilio, el momento de ayuda en que nosotros necesitamos. Ahí tenemos la palabra de Dios para ser educados, para ser enseñados, como les decía, para ser alentados y para ser corregidos en nuestra vida. Y en estos días, o el domingo pasado, mi yerno predicó en Zoom, en directo. Yo hice este videito, como les hago habitualmente, y predicó sobre las enseñanzas que nosotros tenemos, o cómo tenemos que recibir el Evangelio para luego darlo, ¿sí? Y él contaba de algo que yo también estuve mirando, leyendo, de una práctica griega que se llamaba el tefilim. Consistía en una cajita, ¿sí?, revestida de cuero, que iba apoyada en la cabeza con una cuerda, iba hacia el brazo, y había otra cajita allí en aquel lugar, y de manera tal que esa cinta, esa tira de cuero terminaba en la mano. ¿Qué significaba? Que la palabra de Dios, porque en esa cajita estaba la palabra de Dios, así como lo que significa allí la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Escucha, oh Israel, le dice Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Inculcáselas continuamente a tus hijos. Hablale de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Por eso, ese significado del tefilim era tener la palabra en la cabeza, en el corazón, pero luego llevarla a otros, ¿sí? Y eso es lo que hoy la iglesia debe hacer. Debemos recibir la palabra de Dios para, de la misma manera que nosotros alguna vez alguien nos predicó el Evangelio de Cristo, llevarla con amor, sin olvidarnos que hubo alguien que nos habló, que Dios tuvo misericordia de nosotros, que Dios nos amó, que Dios estuvo siempre pendiente de nuestras vidas, hasta que un día nosotros decidimos recibirlo en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que Él nos amó primero, no nosotros a Él, sino Él, y de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. La palabra debe ser llevada, mis queridos, en la mente, en el corazón, y luego compartirlo, no solamente con la palabra, sino con acciones. Mi comportamiento, el pan
como lo vimos ahí en la alimentación de los 5.000, la enseñanza, el discipulado, el ayudar a crecer a otros. Yo debo, como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la que formamos todos los miembros, yo en primer lugar debo ayudar a crecer a otros. La iglesia está para manifestar, mis queridos, el amor de Cristo. Todos debemos llevar adelante la misión de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11, Él mismo, Jesús, constituyó a unos, ¿sí?, como hablando de cada miembro de la iglesia, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. ¡Qué tremendo! Gente, miembros de la iglesia que capacitan al resto para que sirvan dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son? El resto de los hermanos. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el rol que hoy yo tengo como cristiano. Yo debo ayudar a crecer a otros, no solamente mi vida, no solamente mis hermanos, sino aquellos, como dice la palabra de Dios, que son nuevas criaturas, aquellos que yo deseo que conozcan a Cristo. Pero antes que yo desee que otros conozcan a Cristo, Cristo mismo los está buscando, y un día me los pone en mi camino, en tu camino, en el camino de alguien, para que con amor les hablemos de Jesucristo y puedan, frente a una vida tan tormentosa, tan complicada, desolada, de depresión, de tristeza, puedan ser inundados por el amor de Jesucristo. Y yo y vos, mi querido hermano, como parte del cuerpo de Cristo, somos los que tenemos que manifestar el amor de Dios. Yo debo manifestar el amor de Dios. Yo, no ningún otro. Yo, en principio. Allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Sabes? Yo y vos llegamos a conocer el amor ni por ninguno de nuestras... Yo y vos conocimos el amor de Dios, pero no lo conocimos por nada que nosotros hayamos hecho, sino por el amor de Cristo manifiesto en la cruz, por el amor del Padre que envió a Jesucristo a morir en la cruz. Eso se llama gracia, regalo de Dios. Por lo tanto, yo no le puedo cobrar al otro con su carácter, con esto, pedirle aquello, cuando yo un día llegué humillado ante Dios, pidiéndole perdón y que me deje entrar, sí, al reino de Dios, ser salvo por la sangre y por los méritos de Jesucristo. Manifestar el amor de Dios. Yo y vos somos personas, hijos de Dios, que debemos manifestar el amor de Dios. Dios, recordad siempre, nos amó primero. Nada hiciste vos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Ahí también vamos a ver la manifestación del amor de Dios. Dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravillosa demostración de amor! Nosotros los humanos esperamos que el otro cambie, esperamos que el otro mejore, esperamos que el otro sea esto, sea lo otro para amarlo. Jesucristo dice que nos amó antes
de que nosotros entregáramos nuestra vida. Dice que nos amó antes de que nosotros lo buscáramos con un corazón puro. Qué bueno. Yo y vos, mi querido, somos los que debemos manifestar el amor de Dios a las personas. Todos somos iguales. Todos, nadie es más que más en Cristo Jesús. Todos debemos tener las mismas oportunidades. Y los que predicamos el Evangelio de Cristo, lo debemos hacer pensando en los demás con mucho amor. Porque 1 Corintios 13:1 dice, si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena. Hay gente que cree en Cristo, pero condena a las personas, se enoja con las personas, maltrata, no tiene paciencia, no le da oportunidad. Yo he recibido tanto, mira, uno de los pasajes bíblicos que más oro al Señor, por su misericordia no he sido condenado, ¿sí? Por su misericordia no he sido muerto, no ha terminado nada. Grande y nuevas son sus misericordias. Así que si yo digo amar a Dios, si yo digo Jesús te amo, no puedo dejar de amar a las personas. Porque si no, como aquí de manera tremenda, poderosa, pero tan sencilla, Jesucristo nos enseña, si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena. Y por último, en tercer lugar, si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo soy un discípulo de Jesucristo, ¿sí? Como hijo de Dios, yo debo siempre darle la gloria a Dios. Siempre, en todo lo que haga, la gloria debe ser para Dios. En 1 Corintios, allí en el capítulo 10, versículo 31, 33, la palabra de Dios dice, y mira qué maravilloso, ¿no? Dice en conclusión, yo estoy concluyendo con este mensaje que tengo para vos hoy. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, la gente común, nosotros, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, dice el apóstol Pablo, que procuro agradar en todo. No busco mis propios intereses, sino lo de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Sabe, mi querido? La vara, como me gusta decir a mí, para seguir, para imitar, es Jesucristo. Y Jesucristo es amor. Y Jesucristo te demuestra el amor a vos y a mí, dándonos oportunidades permanentemente y haciéndonos ver el amor de Cristo y nuestras imperfecciones. Claro, cuando yo miro a Cristo digo, uy, qué imperfecto que soy. ¿Cómo voy a maltratar a este? ¿Cómo no le voy a llevar el amor a este? ¿Cómo no le voy a dar oportunidades a este o a aquel? Si a mí me las dieron tantas veces, y te quiero decir algo, hoy el Señor me sigue dando oportunidades de cambio, de seguir moldeándome, de seguir queriendo parecerme a Jesucristo. Él me da oportunidades todos los días y yo y vos como hijos de Dios debemos darle oportunidades a los demás. Y en todo tiempo, hagamos lo que hagamos, porque esto es maravilloso. Hoy lo estaba pensando. Cuando uno sirve a otros, solamente por el hecho de servir, por sentirme bien, muchas veces uno cae en que le fallan, cae en que para qué hice esto, caen en que me critican, caen en que me quieren hacer mal, caen en que no me quieren ayudar, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lo hace en principio para servir a Dios, Dios te dice que muchas veces para la gente lo que vos hagas es locura. Muchas veces para la gente lo que vos hagas no tiene sentido. Pero Cristo te advierte que Él siempre va a estar agradecido por lo que vos haces. Porque tuve hambre y me diste de comer, dice Jesús. Porque estuve preso y me liberaste. Porque estuve desnudo y me vestiste. ¿Cuándo te hicimos eso, Señor?
cuando se lo hiciste a uno de estos más pequeños, me lo estás haciendo a mí. Por eso, en principio, cuando quieras servir a otro, yo quiero desafiarte a que pienses no en los hombres, no en las otras personas, que a veces hablan o hablamos teniendo tantos errores nosotros mismos, sino que tus ojos estén puestos en Jesús. En todo lo que hagamos, la gloria se la debe llevar Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz, fue Él el que tomó el camino para amarnos, para demostrarnos el amor, aún antes de que nosotros entregáramos nuestra vida a Él. ¿Qué te parece si yo y vos somos discípulos, hijos de Dios, instrumentos en manos de Cristo, para acercarle al resto de las personas, ayudar a crecer a otros, para manifestarle el amor de Dios, y para que en todo lo que hagamos o digamos, todo va a cambiar cuando vos y yo entendamos que todo lo que debemos hacer debe ser para la gloria de Dios. Es un fuego maravilloso que va a estar alimentando tu vida permanentemente. El amor de Dios. Miren, así lo grafico, así lo he aprendido. Dios, yo y las personas. Dios, yo y las personas. Jesucristo te bendice, te ama. Y recordá ahora en este mismo momento, ¿cuántas oportunidades te da Dios? ¿Vos pensás que los demás se lo merecen? Comuniquemos ese mensaje de salvación, de vida, de gracia, que tanto está necesitando la gente en este tiempo. Dios te bendiga. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre,